Sí, dijéramos que ahí no hay ya ningún problema, eso está resuelto. Yo estoy intensamente en la campaña, iré hasta el final. ¿Qué pasa? Pues que la doctora Bethancourt se retiró de la coalición y eso generó la expectativa de la llamada doble militancia. Pero dijéramos que está resuelto ese problema, entre otras cosas, por una razón que los juristas llaman confianza legítima. Yo me inscribí, entre otras cosas, también con el aval de Oxígeno Verde dentro de la coalición. Y eso no ha variado por conductas mías. Es la doctora la que se retiró y eso no puede afectar mis derechos políticos y sobre todo el propósito que lleva más de 2 años de construcción de esta coalición de la esperanza. Sí, yo ahí distinguiría porque, te repito que hace como 2 años empezamos a crear esta fuerza política que se basa en un consenso alrededor de una plataforma ideológica básica y de varios principios éticos en los que todos estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo se dijo, puede haber controversia, lo que sucede, por ejemplo, en las primarias en Estados Unidos. No necesariamente todos piensan lo mismo. Eso, cuando tiene un sentido programático, yo creo que es útil y además le enseña a los colombianos que uno puede discrepar, aun cuando esté de acuerdo en lo fundamental y que al mismo tiempo lo hace de manera civilizada. Sí ha habido, eso es indiscutible, pues ya unas turbulencias de carácter personal. Yo creo que están superadas, pero claro, yo tengo que aceptar que generan preocupación en la opinión pública, entre otras cosas porque la coalición es una fuerza nueva. Una cosa es que peleen los señores Trump y Hillary Clinton y otra cosa es una fuerza nueva que todavía es relativamente frágil y que tenemos que cuidar. Pero yo estoy optimista, yo creo que eso ya lo hemos superado. Sí, el mensaje es, esta fuerza es una fuerza alejada del extremismo. Estamos por fuera del populismo, del caudillismo. Esta fuerza se llama de centro porque es genuinamente democrática, porque en lo que creemos es en el Estado de Derecho. Hay quienes dicen que el centro es tibio, no. El centro es el que ha producido en 3 siglos el avance de la civilización occidental y ahí es donde nosotros estamos. Por lo tanto, lo que estamos es ofreciendo a los colombianos, que la mayoría se declaran de centro, alrededor del 70% en las encuestas dice queremos el centro y alejarnos de los extremos. Y eso, dijéramos, es el mensaje central para la coalición. Y en mi caso personal, que ahora lo trataremos, pues ya es una especie de contención, de portero para tapar goles que eviten el descarrilamiento de este país. Yo sí creo que el tema es discutible y es válido. Lo que me parece que fue un error es haber generado esto públicamente en un debate, en una controversia que resultó siendo tan agresiva. La prueba de que eso se pudo haber tramitado distinto es que al otro día la propia coalición, de manera unánime, dijéramos, precisó las condiciones para las adhesiones. Y eso debía haber sido el tratamiento desde un principio, es decir, dijéramos un reclamo en el seno de la coalición. Bueno, pero dijéramos que ya me parece que es como un asunto del pasado. No, y lo digo de verdad, a mí me parece que cualquiera de los precandidatos puede gobernarnos bien. Yo me sentiría bien gobernado por cualquiera de ellos. Esa es otra cosa que es importante que la gente entienda. Es que hay unas innovaciones ahora. Esto de las coaliciones para Congreso es algo raro, porque había habido alianzas para la presidencia, pero no para Congreso, y hay gente que se confunde un poco. No, nosotros estamos apoyando, en mi caso, como cabeza de lista del Senado, a todos los candidatos, pero el compromiso sagrado, precisamente, es apoyar el 14 de marzo al que salga vencedor de la consulta popular. Esa es, dijéramos, la guía clave y la médula espinal de esta coalición. Lo primero es la reforma política, porque además la reforma política es el verdadero primer paso en la lucha genuina contra la corrupción. La corrupción ya no es la coima o el soborno. La corrupción se instaló en el centro del régimen. El régimen político está basado en una maraña de corrupción que arriesga la democracia. Repito, esto no es un problema de derecho penal. Por eso, ¿dónde se gesta esa corrupción? En el sistema político y particularmente, primero en la compra de los gobiernos, todos o hace mucho tiempo,
al menudeo de congresistas. Entonces un presidente llega y arma una coalición y empieza la mermelada, empiezan los contratos y se arma este circuito que hace explosión ahora de manera un poco dramática en Santander, con la situación, por ejemplo, de los señores Aguilar, que es la demostración de que lo que dijo Aida Merlano no solo ocurre en la costa, porque hay unos interioranos que dicen, bueno, eso es por allá. No, esto está ocurriendo en todo el país. Por eso me parece que la verdadera lucha contra la macrocorrupción sistémica es una reforma política, cesar los privilegios exagerados de los congresistas. Por ejemplo, yo propongo eliminar el fuero y naturalmente discutir a la rebaja del salario de los congresistas, sobre todo porque el contraste con el colombiano de a pie es muy grande, y también ese receso de 4 meses que en el fondo son unas vacaciones privilegiadas. Pero alrededor de eso, lo sustancial es financiamiento de campañas. Hay que volver a revisar el sistema electoral. La verdad es que la circunscripción nacional está mostrando unas debilidades y también sirve para generar esta corrupción. Yo creo que hay que regresar a una idea que era la que teníamos originalmente: circunscripción nacional solo para minorías y unas circunscripciones electorales que en Cámara deberían ser más pequeñas para que haya más capacidad de la gente de supervigilar la tarea de sus congresistas. Ese es, dijéramos, el primer elemento que a mí me parece crucial para Colombia. No, yo creo que perdimos el camino de la descentralización. En el año 91, cuando yo era el vocero del gobierno en la Constituyente, había un acento muy fuerte en descentralización. Alcanzamos a llamarla federalización. Y me parece que luego perdimos el camino y el centralismo volvió a sacar las uñas. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que vemos en Santander es un cierto grado de aislamiento. Por ejemplo, en materia de infraestructura. Las dobles calzadas mueren aquí. Y aquí ustedes siguen esclavizados a unas vías realmente anacrónicas. Todo el tema del río Magdalena, incluso el ferrocarril Bucaramanga-Barranca Bermeja, y un entorno, por lo tanto, de abandono y de ausencia de decisiones desde la provincia, desde el sitio, que termina además afectando, como lo sabemos, unos renglones de pequeña industria, y no tan pequeña, en Santander, que hoy están tremendamente golpeados, como es el tema de confecciones, calzado, etc. Y ese entorno, entonces, me parece que debe enmarcarse, repito, en una mayor capacidad de cada región de tomar sus decisiones, porque aquí la verdad es que los 2 últimos gobiernos le han fallado claramente a Santander. Sobre todo en materia vial, me parece que ahí hay un atraso y casi una segregación del territorio santanderiano. No, yo estoy metido, pero a fondo, en los temas de protección ambiental. Es más, yo pertenezco a una organización mundial que estamos buscando ir más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora, porque lo que se ve en el mundo es que hay estas conferencias. Glasgow recientemente, Glasgow fue una decepción, porque realmente lo que hicieron fue repetir cosas que ya existían. Por eso nos parece que esto debe ser más vinculante, y estamos promoviendo un tratado que llamamos el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Hay que cambiar el modelo energético. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo no estoy de acuerdo con el doctor Petro en cuanto dice que suspende la exploración el 7 de agosto. Me parece que eso es inviable. En lo que sí estoy de acuerdo es en que ese camino es correcto, obviamente en una situación escalonada, transicional, y además con fuerte apoyo del mundo desarrollado. El mundo desarrollado logró enriquecerse explotando la naturaleza. Nosotros tenemos una responsabilidad, no somos grandes emisores. Nosotros emitimos el 0,4% de los gases de efecto invernadero, pero tenemos la deforestación del Amazonas y una enorme vulnerabilidad. Luego, no solo somos víctimas, sino también responsables. Pero esto hay que hacerlo en un entorno de equidad, con ayuda muy fuerte y muy profunda a través de un tratado vinculante de las grandes potencias. Sobre los 2 temas que me propusiste, Santurbán es sagrado y no al fracking. Me parece que es un riesgo para la humanidad y para Colombia. Ahora, el proceso de paz. Pues el gobierno llegó a volverlo trizas, eso es inocultable. Recordemos que el presidente Duque objetó 2 veces la Jurisdicción Especial de Paz.
Ahora ha cumplido, yo quiero ser cuidadoso en esto, por ejemplo, en lo que se denominan los planes de desarrollo con enfoque territorial, muy dirigido a la reincorporación de los guerrilleros de base. Es decir, en el fondo siempre sigue existiendo, mira con desvío y de lejitos el acuerdo, se inventó el lema de paz con legalidad. Entre otras cosas es un lema absurdo porque lo que un proceso de paz produce es, claro, una nueva legalidad. De hecho, se incorporó en la Constitución colombiana. Luego, me parece que es un juego de palabras. Pero, en cambio, las omisiones son gravísimas. La reforma rural integral va muy lento. Hay expertos que dicen, a este paso, si se cumplieran las metas, que puede que no, porque aquí hay una élite destinada a impedir el acceso de los campesinos a la tierra, pero si se cumpliera a través del Fondo de Tierra nos vamos a tomar 26 años, cuando el plazo es de 15. Y el segundo punto dramático es la reforma política. El punto 2 del acuerdo era precisamente un cambio de la forma de gobernar, que coincide con lo que dije al principio de esta conversación. No hay una coma. No solo el gobierno, la élite política toda le cerró el paso al señalamiento de un camino que es una hoja de ruta para Colombia. Es que el acuerdo no es solo un tema militar. 13.500 combatientes dejaron las armas, se destruyeron las armas, pero ahí hay material riquísimo, riquísimo, como hoja de ruta para el futuro de Colombia. Yo digo que hay dos papeles, hay tres papeles de un congresista, pero en este caso me concentro en dos. El tema del acuerdo no es un tema tanto de leyes, a lo mejor puede faltar algo, pero básicamente en la Constitución y en la ley todo está resuelto, es la implementación. Y eso implica dos tipos de esfuerzos. El primero, lo que yo llamo la voz, la representación. Yo siento que hay infinidad de víctimas, de personas que alcanzaron a sentir la paz y luego ha regresado una nueva ola de violencia que está victimizando a muchos colombianos en esa Colombia tan lejana que a veces aquí en las ciudades somos indiferentes. Luego ahí hay una voz, lo que yo pienso es representar en el Senado y darle, dijéramos, nivel e intensidad a ese mensaje. Y el segundo, pues es el control político. Los jefes de bancada en el Parlamento británico se llaman el látigo. Y entonces yo diría que es, en mi caso, el surriago. Es decir, lo que hay es que estar empujando a los gobiernos, cualquiera que sea el gobierno, a que recupere el camino de la paz. En eso no vamos a ceder. Primero, no le he tenido miedo a las dificultades. Cuando se instaló la constituyente alcanzaron a decir que eso iba a fracasar, que el país iba al garete, y tenemos una constitución moderna que además falta por cumplir mucho de ella. Hay muchos contenidos y luego en La Habana hasta mis amigos me dijeron no sea loco, no daban un peso por el acuerdo y se produjo un resultado que algunos controvierten pero que a mí me parece que es histórico y que significa que la guerrilla más antigua y más poderosa militarmente terminó. Luego eso es experiencia y capacidad de afrontar dificultades en medio de diálogo, conciliación, tolerancia y pluralismo. Y luego estos proyectos legislativos donde quisiera agregar, por ejemplo, los temas de género, continuar impulsando la igualdad de género, el reconocimiento. Yo soy defensor de las libertades y ahí estoy defendiendo los temas de identidad sexual, la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo, pero básicamente lo que queremos es no desviarnos hacia el desfiladero, no al populismo, no al caudillismo, seguir en la línea del Estado de Derecho progresivo, audaz, con cambio serio, pero cambio en serio.